Código 1940. En materia educacional es la Universidad de Costa Rica. Los estudiantes, es natural por su idealismo que se vayan a las calles. Yo tengo mi capa original, con mis cintas, con mi nombre, porque recordemos que en las tunas, las cintas te la da la comunidad. Código 1940, su clave de acceso a nuestras historias. Hola gente, feliz semana. Les saluda Pablo Mora Vargas, periodista de la Oficina de Comunicación Institucional y coordinador de este podcast que se llama Código 1940. Hoy tenemos otro episodio en el que vamos a visitar dos sedes regionales. En el primer reportaje vamos a conocer las historias de dos jóvenes profes que, sin pensarlo demasiado, se abrieron a la posibilidad de dejar sus familias, a sus amigos y las comodidades y se fueron para la sede de Guanacaste, en Liberia, a dar clases. Ambos son un ejemplo, entre muchos otros que hay en otras sedes regionales, de mística, vocación, entrega y sacrificio por llevar el conocimiento allá donde el estudiantado lo necesita. Y en el otro reportaje seguimos con la serie El nombre detrás de los edificios, que Sebastián Varela Montero, nuestro asistente, nos ha traído en las últimas semanas. En esta ocasión vamos a conocer la historia de un turrialbeño que dejó una enorme huella en el cantón azucarero y que aún hoy se le recuerda con mucho cariño por quienes lo conocieron. Se trata de don Omar Salazar Obando, quien fue uno de los precursores de establecer la sede del Atlántico en Turrialba, además de ser director de colegio. Su vida y obra le valieron para que el museo que está en ese campus lleve su nombre. ¿Preparados? ¿Listas? Digitamos entonces el año de fundación de la UCR. Código 1940. Y empezamos. Ok, yo soy Wendy Porras Barquero, soy docente de la carrera de Salud Ambiental en la sede de Guanacaste. Soy de Alajuela, estudié en Cartago, en el TEC. Por mi formación, que fue Ingeniería Ambiental, siempre he tenido como esa afinidad con la naturaleza y diversas situaciones de la vida. Se dio una oportunidad de venirme aquí. Tenía un trabajo en Belén, en una industria alimentaria. Ya tenía 2 años de estar por ahí y quería hacer un cambio radical. Dejé mi trabajo que tenía por allá, estable, tiempo completo, en una industria bien pagado, y aposté todo. Me vine por 3 octavos de tiempo. Una carrera salud ambiental empezó en el 2016, entonces justamente estaba abriéndose como todos los cursos y tuve la suerte de que conforme la carrera fue abriendo más su oferta académica, pues entonces me fueron cargando de cursos. Jordan Brenes Vargas, soy el coordinador de la carrera de salud ambiental y, de forma no oficial, el coordinador de transportes. Porque por bombeta nadie me tiene, me puse a coordinar. Hay un grupo para cada día que viene la buseta a la sede. Entonces de bombeta me puse a coordinar quiénes viajaban y quiénes no. Y de ahí, ya ahora lo asumí. Entonces, cuando hay profes nuevos o cuando hay personas adicionales que van a viajar, siempre me dicen como, hey, agréguelo en el grupo o hey, ¿puedo viajar? Y yo, bueno, está bien, yo gestiono. Estos que acabamos de escuchar son nuestros dos protagonistas y personajes de este relato. La primera, Wendy, alajuelense de cepa, y el segundo, Jordan, de Santa Teresita de Turrialba. Los dos tienen en común que viajaron desde muy lejos para vivir una experiencia que tal vez nunca imaginaron: ser docentes en una sede regional de la UCR, en este caso de la sede de Guanacaste, aunque Jordan también ha tenido la experiencia de ser profe en la sede de Occidente en San Ramón. Además de ser amigos y colegas, en la carrera de salud ambiental de la sede de Guanacaste, Wendy y Jordan son dos ejemplos de las muchas personas de la UCR que dejan a su familia y a su círculo social para irse como pioneras a dar clases, a hacer proyectos de acción social y de investigación a lugares alejados de donde viven. Vamos a escuchar las historias de estos dos jóvenes y vamos también a aprender que cuando la vocación manda, no hay excusas para dejarlo todo e ir a enseñar los conocimientos que adquirieron. Guanacaste, bueno, tengo familiares acá, siempre llamo a la tierra jala. Siempre que venía por acá decía, bueno, tendría que abrirse una oportunidad. Y si bien es cierto, en Guanacaste a veces mucha gente tiene que emigrar más bien al GAM para conseguir trabajo, yo más bien hice lo inverso completamente, ¿verdad? Fue un reto al inicio, sí. Es muy difícil porque hay que ser realistas, en las sedes hay menos recursos.
y menos recursos también de tiempo. Hasta este año yo tengo tiempo completo en continuidad. Yo he pasado 7 años anteriormente en donde sí estoy a tiempo completo, pero interciclos. ¿Qué significa eso? De marzo a junio, julio y a veces a mediados de agosto a mediados de diciembre. Cuando entré a la U, entré a la sede de San Ramón. Estuve el primer año. Luego me moví a la sede de San José. Ahí terminé salud ambiental. Yo me gradué en el 2020 y en el 2021 ya empecé en la U. Entonces, en realidad fue como muy rápido. Estábamos en pandemia. Y igual, digamos, cuando se presentó la oportunidad en Guanacaste, se presentó la oportunidad en San Ramón. O sea, empecé en el mismo semestre. Entonces, ya en el 2022 venía aquí medio tiempo, que venía por un curso los miércoles y por un proyecto de acción social los lunes. Entonces, ahí sí venía solo cada uno de sus días. Iba y venía lunes, iba y venía miércoles. Y ya luego en el 23 se presenta la oportunidad de coordinar y entonces ya me vengo para acá. Yo que me acuerdo que venía los lunes, que hay buseta, entonces aprovechaba, pasaba la buseta por ahí, por Recope, me recogía y ya llegábamos acá cansado. Muerto, o sea, imagínate salir, muchos profes lo hacen, viajan desde Facio para venir a las sedes regionales, salen a las 4:30, si no me equivoco, viajan hasta aquí, llegan a las 9, de 9 hasta las 5, o sea, ahí está la jornada como de trabajo y el resto de horas, que era de preparación de lecciones, pues las hacía en mi casa. Me regresaba el mismo lunes, porque eran 3 octavos, el primer semestre, ¿verdad? Muerto, o sea, imagínate que salir a las 4, pegarse la viajada, dar clases y devolverse a las 5 de la tarde aquí a Liberia y volver allá a las 8, 9 de la noche. Era una apuesta, porque digamos, ya yo no tenía otro ingreso más que 3 octavos. Y no, o sea, yo dije, vamos a ver qué, si el otro semestre se abre algo, no se abre algo o qué. O sea, en ese momento yo no lo pensé, solo me vine y era un semestre, digamos, nada más. Como a los chiquillos les gustó, a mí me encantó también trabajar. Al segundo semestre ya se abren más cursos, 3/4 tal vez. Pero ya era más que 3 octavos. Wendy y Jordan, sin embargo, tienen realidades de ser nómadas académicos, digámoslo así, muy diferentes. Wendy ya hace años que se estableció en Guanacaste y vamos a escucharla más adelante decir que de ahí no la mueve nadie. Mientras que Jordan sí pasa yendo y viniendo porque también da clases en la sede de Rodrigo Facio y hasta hace poco también lo hacía en San Ramón. Wendy llegó con apenas 25 años, era una chiquilla, dice que parecía una estudiante más. Bueno, de hecho, todavía sigue pareciendo una estudiante más. Se arriesgó mucho porque, como ya oímos, dejó un trabajo fijo y bien remunerado por solo unas cuantas horas a la semana y en un lugar súper lejano. Pero poco a poco las cosas se fueron dando hasta que tuvo su tiempo completo, aunque como interina. Eso sí, se veía afectada por los periodos de vacaciones. Mientras que Jordan no se ha establecido. Él empezó dando clases en San Ramón y Guanacaste al mismo tiempo. Luego también a hacer Rodrigo Facio, lo que lo obligó a moverse por todo lado. Ya ahora solo está en Liberia, donde alquila, y en San Pedro, donde vive en la casa con la hermana. Y ya veremos que en general la jornada de estos dos no son nada relajadas. Igual yo siempre he sido como muy ordenada financieramente, tampoco he necesitado mucho para vivir, pero sí, o sea, tener apoyo de mis papás en ese momento y los ahorros de en algún momento de vida y no he tenido préstamos, hasta ahorraba, o sea, que uno a veces no se da cuenta también de los gastos, de qué tan gastón es hasta que le toca también ajustarse un poco. También aquí en Guanacaste, o sea, la vida es más tranquila, no se gasta tanto, más o menos, ¿verdad? Porque también el tema de alquiler a veces es complicado. Conozco compañeros que se han tenido que venir y mudar acá y que el alquiler en Liberia es bastante complejo y así. Ya uno sí va llegando a un punto donde sí se agota. O sea, pues llegas los miércoles, ¿a qué horas a la casa del hermano? Como a las 10 y de ahí a veces las coordinaciones pueden ser muy demandantes. Entonces, a veces tengo que llegar a terminar clases del día siguiente. Hoy, por ejemplo, tengo que llegar a terminar el examen de mañana, clases en la tarde, porque tengo los 2 cursos que doy allá los jueves. Y de ahí ya el jueves en la tardecilla hacer alguillo más. Y ya luego irme para la casa y el viernes a la oficina otra vez. Y el sábado a las 3:30 para alistarme en esa media hora y bajar a las 4 a coger la buseta, que sale a las 4:30 a la Facio. Sí, usualmente llega como entre 8:30 a 9. Algunos días he estado orando un poco más por el arreglo de la carretera. Hubo un día de estos que llegaron miércoles a las 10:30. Una vez duró 8 horas. Salimos de aquí a las 5 de la tarde, la del miércoles, y llegó a las 3 de la mañana a La Paz.
tengo familia aquí, te decía, entonces me quedaba donde mis familiares en Cañas y viajaba en bus o no sé qué, ¿verdad? Y así como igual en tiempo completo ya vivía con mi familia, digamos, entonces ya viajaba en bus, que en ese momento, digo, obviamente, claro, con ese salario, imagínate, no, los profes igual, me veíamos jóvenes, entonces los profes eran, ay, ¿cómo ven ese profe aquí conmigo en el bus? Venía con los estudiantes en bus, digamos. También eso le da a uno como mucha empatía con el estudiantado, ¿verdad? O sea, habla de la realidad que ellos viven, de las presas, bueno, aquí no hay presas, pero uno se queja siempre. Uno como profe también entendiendo esa realidad se da cuenta de lo que viven. Sí, así estuve como por un tiempo hasta que en el 2020 decidí, ya voy a independizarme, ya me vine para Bagaces y ya alquilo yo y ya compré carro, ya, ¿verdad? Entonces ya pude viajar y ya estoy aquí. Algo que llama mucho la atención es cómo entre los viajes, las reuniones, las clases y los proyectos, estos profes encuentran una segunda familia para atenuar un poco la falta que les hace la suya propia y la de sus amigos. Claro, cuando uno deja su zona de origen para buscar nuevos horizontes profesionales, pues toca. Y sin embargo, la belleza de la Pampa Guanacasteca, sus playas, volcanes, ríos y espacios naturales, sumado a que Liberia nos encuentra casi que cualquier cosa que necesite, hace que el desarraigo sea más llevadero. Y hay una característica que facilita esa pequeña comunidad de profes en la sede de Guanacaste. La mayoría son muy jóvenes. Eso hace que más que colegas se vean como compas, que hacen actividades juntos, más allá de las mallas del campus y los horarios de trabajo. A veces falta un poco más ese vínculo con profes de diferentes carreras, se intenta hacer actividades de acople, pero digamos que ya hay un grupito de personas que venimos de afuera, que no somos de Guanacaste, que hacemos cosas, digamos. Si viene mucho profe relativamente joven, igual muy capacitado, ¿verdad? El promedio de edad de algunas de las carreras hace que podamos generar como un gremio, un grupo de personas que podemos ir a reunirnos o compartir. Entonces, tipo de que aquí hay parques nacionales, que vámonos al Rincón de la Vieja, que vamos a tal lugar. Somos más aventureros en ese sentido. Vamos a tal playa a conocer y los atardeceres de aquí, vamos a la Cruz. O sea, sí hay mucho que conocer también en Guanacaste. En mi caso, que me moví de mi pueblo a San José, y eso implica como desarrollar otras habilidades, desarrollar otra visión de mundo. ¿Cómo haces para tener contacto con tu familia allá? O sea, ¿en qué momento? Sí, de los fines de semana más largos, en épocas, en los feriados de fin de año y de Semana Santa es cuando más voy, porque sí, a ellos les queda difícil venir, digamos, a mi familia en general. Mi mamá solo ha venido una vez porque la trajo un primo en carro. De ahí no se acostumbra. Y uno piensa que es como una etapa también. Pero de ahí, por dicha, han habido personas que han hecho el proceso más ameno. Tanto aquí como en San Ramón, digamos, pensando en esas dos experiencias. Una de las cosas más llegadoras, para decirlo en buen tico, de la entrevista a Jordan y a Wendy fue el percibir la pasión y la mística que tienen de dar clases en la sede de Guanacaste, que estoy seguro es la misma que tienen muchas de sus personas colegas en otras sedes y recintos de la U. El reducir la brecha con respecto a las facilidades que tiene el profesorado y el alumnado en la sede de Rodrigo Facio, así como el aportar desde sus conocimientos e incipiente experiencia, no solo al estudiantado, sino también a las comunidades que están en la región chorotega, es otra de sus motivaciones. Incluso se puede ver como una forma de madurar como profesional y como persona. Ambos coincidieron en que estos retos desarrollan habilidades para la vida que sí o sí hay que tener en las sedes. A mí me apasiona lo que hago. Cada vez que voy de gira me recargo estar en contacto con la gente y usted impactar positivamente la vida de una persona. Yo he tenido trabajos aquí Guanacaste es un laboratorio para trabajar y más desde la salud ambiental, que es incidir no solo en la salud de las personas, sino en la salud del ambiente, del ecosistema que nos rodea. Entonces tenemos las playas, tenemos agricultores, es un paraíso. Y el estilo de vida que se vive es completamente diferente. O sea, no es que nosotros no nos estresemos ni nada así, sí, igual hay cosas mucho administrativas y full trabajo y, ¿verdad?, mucha carga también académica, pero la vida se lleva más tranquila. Y eso fue lo que le aposté. Y me enamoré, en algún momento tuve la oportunidad y me han ofrecido trabajos en Pacio, pero yo estoy enamorada de Guanacaste. En general, por la universidad, no sé, a mí eso es lo que me mueve. Y porque uno aquí puede hacer otras cosas que en otro espacio laboral yo no podría. Entonces,
si la manera de conservar como esa posibilidad de hacer esas cosas es eso, entonces eso se hace. Y la verdad es que la experiencia lo ha valido, porque por ejemplo con Guanacaste ha sido como ver Guanacaste desde otra perspectiva, ¿verdad? Uno siempre piensa más en lo turístico y tal, y ya que uno ha tenido otros acercamientos. Y estando dentro de la U, yo creo que también ha sido muy enriquecedor trabajar en sedes porque es otra realidad administrativa, docente, retos pedagógicos, un montón. Hay mucho que se puede hacer, desde la salud ambiental y también desde los ámbitos que uno trabaja ya temáticos, ¿verdad? Y pedagógicos. De mujeres bellas que saben. Sí hay ciertas cosillas, ¿verdad? Que el gran área metropolitana ofrece, desde oportunidades, desde más acceso a muchas cosas, desde tecnología. Pero entonces eso es lo que me mueve a seguir trabajando para que esas brechas con nuestros estudiantes cada vez sean menores. Que también tengan educación de calidad, o sea, de que estén en una sede no significa que no puedan tener a un profe comprometido, tratando de enseñar lo mejor que puede, con la realidad que se vive en la zona, con los equipos, con la tecnología. Haciendo la curva final del reportaje, vamos a escuchar las dos realidades de estos jóvenes profes. Wendy, por un lado, como les dije al inicio, ya no se ve fuera de Guanacaste. Ya hasta compró lote y todo y espera traerse a su familia para Liberia. Mientras tanto, Jordan, como lo dijo ahorita, ve esto como una etapa y solo espera que se abra la oportunidad de una plaza en la sede de Rodrigo Facio para volver al área metropolitana, aunque esto no significa ni mucho menos que vaya a olvidar lo aprendido en la sede y las necesidades que requiere la academia en la región chorotega. De nochecita. No te ves saliendo de acá. No. De ninguna forma. Me gustaría la experiencia de ir a estudiar el doctorado al extranjero. Tuve la oportunidad, como te digo, me ofrecieron hasta plazas en algún momento de irme para la FASE o volver a la Juela o así, pero no, ya compré el lote y todo aquí. O sea, ya yo me visualizo aquí, espero que en la U, porque como te digo, la U me apasiona mucho. Ya yo me siento feliz con la continuidad, uno que le ha tocado un poco más duro, pero si se lograra plaza sería ideal. Pero sí, o sea, yo me visualizo volviendo aquí, dejando conocimiento aquí, proyectos aquí. Es un laboratorio, siempre hay cosas que hacer. Y si es dentro de la U, perfecto. 100% me veo aquí, me visualizo aquí, me veo envejeciendo aquí. Allá por el aroma. No, porque en algún momento se había pensado y ya luego salió la oportunidad en otra unidad académica de consolidar propiedad y de ahí la idea es como consolidar el tiempo completo ahí en esa unidad que ya sería en San José. Entonces, como el hecho de proyectarse uno aquí ya no. Sí lo pensé en algún momento, y igual creo que hay como mucho potencial, pero siempre lo que creo es que hay mucha necesidad. Entonces, aunque uno esté allá, la idea sería de seguir articulando con la carrera y seguir apoyando todo lo que se pueda a la región también. ¿Qué le aporta la sede a un profesor? Es que es como otra realidad, digamos, administrativa y académicamente, ¿verdad? O sea, es como el tema de los recursos que no hay, el tejimaneje que hay que hacer. Yo creo que aquí aplica mucho el dicho este de hacer de tripa chorizo, ¿verdad? Es ver cómo uno estira y estira hasta donde más no da para lograr condiciones semejantes a las que uno tiene en la Facio, por ejemplo. Guanacaste ya no está. Repito, Wendy y Jordan son solo dos ejemplos de la mística, el sacrificio y la lucha contra las adversidades que da el profesorado de las sedes para llevar la educación a diferentes puntos del país. Esperemos que en algún momento podamos hacer este mismo reportaje con docentes de otras sedes regionales de la UCR, porque por supuesto que no es la misma situación en la sede del Caribe que en la de Occidente o en la de Punta Arenas que en la de Sur. Pero queríamos dejar constancia con este reportaje que hay personas en la UCR que trabajan con mucha mística y que, a pesar de las distancias y de que los recursos puedan ser limitados, están dispuestas a sacrificar su comodidad o relaciones interpersonales por llevar desarrollo a cada rincón del país. Una historia que no aprendí a contar. Y vi la pampa árida temblar. Código 1940. Ganador del Premio Cireicu 2025 como Mejor Producción de Comunicación Digital de las Universidades Públicas de Centroamérica y el Caribe.
En nuestro episodio de la semana pasada añadimos a la lista de personajes a don Abelardo Bonilla con el Auditorio de Estudios Generales. Continuamos una vez más hablando de edificios y de los personajes por el cual llevan su nombre. Hoy toca salirnos del gran área metropolitana, porque viajamos hasta lo que algunos llaman la campiña azucarera, la cuna del queso o el puerto sin mar. Y es que hoy hablaremos del Museo Regional Omar Salazar Obando. Este museo abrió sus puertas el 10 de noviembre de 1995 en la sede del Atlántico de la Universidad en Turrialba. Desde entonces ha servido de puente entre la universidad y la comunidad. Pero, ¿por qué lleva ese nombre? ¿Quién era realmente Omar Salazar Obando? Mi nombre es Luis Carlos Salazar Alvarado. Laboré durante 25 años en el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Soy hijo de Omar Salazar Obando, quien lleva el nombre del museo de la sede regional o de la sede universitaria de Turrialba. Omar Salazar Obando fue un educador. Me cuenta la gente que él, siendo joven, chiquillo por así decirlo, él tenía la costumbre de dar lecciones a los demás muchachos, donde la casa de mis abuelos. Él desde pequeño comenzó con la cuestión de educación al punto que daba clases siendo un chiquillo. Omar Salazar nació el 19 de diciembre de 1934 en Turrialba. Estudió en la escuela John Rockefeller, hoy llamada Genaro Bonilla, y tuvo que irse hasta el colegio San Luis Gonzaga en Cartago para cursar la secundaria debido a que en Turrialba, en aquel tiempo, se decía que había pocas oportunidades. De ahí pasó a la Universidad de Costa Rica, donde comienza su carrera como a estudiar filología. Y ya viene aquí a Turrialba y comienza con su idea de darle a Turrialba un colegio. Ya estaba el colegio Clodomiro Picado Tuaic, el IET, conocido aquí en Turrialba. Y comienza con su faena de fundar un colegio nocturno para que la gente que trabaja tuviese la opción de estudiar. Se hace un movimiento comunal, ahí se habla de la marcha del blog, donde la gente colabora con un blog o cemento para construir el edificio que está al día de hoy, está a 100 metros norte de la estación de bomberos de Turrialba. De esta forma, gracias a la iniciativa de Salazar Obando, nace el Colegio Nocturno Presbítero Enrique Menzel, el cual se levantó con la ayuda de la comunidad turrialbeña como una opción más de estudio para las personas. Y así, el colegio empezó con Omar Salazar como su primer director. Yo soy María de los Ángeles Vargas González, compañera de don Omar Salazar por muchos años. Llegué en 1975 al colegio nocturno. Don Omar me atendió, yo venía embarazada, ya casi tenía al primer hijo y yo me sentí incómoda porque yo llegué ya para salir con el permiso de maternidad. Y don Omar me dijo: doña Marielo, no se preocupe por eso. Yo admiro a las mujeres embarazadas. Usted va a tener conmigo todo mi apoyo. Ahí fue donde yo comencé a notar que don Omar era una persona muy especial cuando me dijo eso. A partir de ahí, yo comencé a trabajar y comencé a conocer a don Omar más a fondo. Una persona súper especial, un intelectual, una persona que daba todo el sentimiento a los demás. Como director, yo diría que un alcahuete conmigo y con todos, porque él siempre estaba pensando en los demás. Cuando cualquiera de todos se enfermaba, él decía: váyase, váyase, yo me encargo del grupo. Cuentan los profesores que cuando un profesor faltaba en el colegio nocturno, él daba la lección. Si era un tema que él no dominaba, entonces él abocaba a otro tema de interés. En 1974, Omar Salazar se incorporó como profesor universitario en la Cátedra de Comunicación y Lenguaje del Centro Universitario Regional del Atlántico. Durante 15 años enseñó en Turrialba y Limón, y desde esa sede logró fundar el aula universitaria en Siquirres. Pero Salazar Obando no se quedaba solamente dentro del aula, ya que fue, por decirlo de cierta forma, una figura incluso pública para el pueblo turrialbeño. Él, aunque era profesor,
Él nunca ostentó ese título cuando hablaba con la gente. Él era Don Omar. Para mi papá era un orgullo hablar con la gente del campo. Él decía que ahí estaba la sabiduría. Y cuando hablaba con la gente académica, era igual, Don Omar. Él nunca puso encima el título por encima de las personas. Esa creencia y lucha por el cantón turrialbeño lo llevó a involucrarse en política municipal durante décadas. Fue regidor a los 23 años, presidente municipal en 4 periodos y coordinador de planes del Partido Liberación Nacional. Incluso en ese terreno su estilo era propio. Una pequeña anécdota lo ilustra muy bien. La propuesta de declararlo ciudadano de honor e hijo predilecto de Turrialba en 1987 no vino de su propio partido, más bien provino de alguien que mucha gente no se esperaría. La moción o la propuesta de declarar a mi papá siendo el regidor en la municipalidad provino, si se puede llamar, de un contrario político, del señor Gerardo Valverde, de la Unidad Social Cristiana. Mi papá tenía afinidad por el Partido de Liberación, pero la propuesta de declararlo a él ciudadano de honor hijo predilecto de Turrialba provino, si se puede llamar así, de un bando contrario. Eran amigos, pero en ese momento lo que prevaleció fue la amigos. Y mi papá decía esto: se llega a la municipalidad por una bandera. Estando en la municipalidad, dejemos las banderas a un lado y trabajemos por Turrialba. No importa de quién vengan las propuestas, siempre y cuando sean buenas y viables, démosle camino. Salazar Obando fue una persona que no solamente se interesó en la parte académica, sino que también tuvo sus hazañas en la cultura y el deporte, que también tiene un espacio en esta historia. No como tema aparte, sino como otra forma de hacer comunidad. Desde el colegio nocturno surgió una actividad que aún en la actualidad se sigue realizando año a año. El que sí ha quedado fue el campeonato de relámpago de fútbol Independencia, que se hace del 1 al 13 de septiembre. Ese campeonato empezó allá en los años 70 y fue un asunto del colegio nocturno. Mi papá todavía era director y con varios profesores diseñaron un campeonato de fútbol relámpago, pero querían hacerlo especial. Inicialmente era que los partidos eran de 20 y 20 minutos cada tiempo, y era vuelta y rosca. Particularidades del campeonato de Independencia: los saques de banda eran con el pie. Entonces cuando alguien la tira a un lado, no hay fuera de juego. Entonces se hace una piña en el marco a que caiga la bola, porque es doble jugada. Y en caso de persistir el empate a 0 en goles, juegan las conas, o lo que llaman tiros de esquina. En caso de que el marcador esté empate a 0 o cualquier marcador empate, las conas deciden quién es el ganador. Ahora, en estos recientes episodios que hemos tenido las semanas anteriores, hay una palabra que ha aparecido una y otra vez. Me refiero a educación. Y es que en el caso de don Omar Salazar, como en el de otras figuras que hemos contado, esa vocación no se quedaba solamente en las aulas, también llegaba incluso al hogar. En la época de Semana Santa y Navidad, he tenido una costumbre muy bonita. Entendamos que en aquel momento no había internet, no había computadoras, eran libros. Entonces él llegaba en Semana Santa y nos agarraba a los hijos, a mis hermanos, y nos hacía preguntas. Digamos, ¿quién era el regente o el procurador romano de Judea en aquel momento? Un ejemplo. ¿Sí? Y teníamos que ir a los libros a buscar las respuestas. Y el premio era que nos premiaba con una peseta, 25 céntimos, o una felicitación. Muy bien, nos decía, ahí en los libros está el conocimiento. Y eso fue una de las cuestiones que a uno le quedó claro que uno tiene que leer. Y él me decía a mí, va a llegar el día en que hasta para barrer un caño, para hacer un trabajo sencillito, se va a ocupar bachilleres. Dice, va a llegar el día, me dice, tienen que estudiar, tienen que prepararse, tienen que abrir la puerta. El bachiller no es la solución a los problemas, el bachiller es una llave que cada quien debe aprovecharla y abrir de la mejor manera.
Omar Salazar Obando es un personaje muy recordado en Turrialba y de gran importancia para la sede del Atlántico de la Universidad de Costa Rica. Como ejemplo, fue parte de quienes gestionaron el traslado de la pala de vapor que hoy se puede ver en los jardines de la sede del Atlántico frente al museo que lleva su nombre. Algo que en parte ya hablamos en nuestro episodio número 28 de Código 1940. Un año posterior a su muerte, en 1991, el Ministerio de Educación Pública creó el premio Omar Salazar Obando para reconocer al educador más destacado del circuito de Turrialba. Años después, el Consejo Municipal bautizó al Teatro Municipal que queda enfrente del parque con su nombre. Y en 1995, la sede del Atlántico de la Universidad de Costa Rica inauguró el Museo Regional Omar Salazar Obando. La Universidad de Costa Rica, el Consejo de Profesores de Turrialba, optó como homenaje póstumo llevar el nombre de Omar Salazar Obando por la entrega que él dio tanto por la universidad como por la cuestión de los museos, de que él rescataba mucho de historia. Él se identificaba mucho con la universidad. Prácticamente mi papá era un enamorado de la universidad. Él creía en la universidad. Creía que la universidad tenía que hacer la famosa industria sin chimeneas. Y tanto fue, digamos, que él se involucró tanto, siendo municipio, que se gestionó con el famoso Incofero, la Norden, el traslado de la pala de vapor que estaba antes allá frente al IEP, a la intemperie. Se gestionó el traslado a la universidad ya para hacerle el techo y cuidarla adecuadamente, restaurarla. Hoy el Museo Regional Omar Salazar Obando tiene exposiciones de arqueología precolombina, colecciones de entomología y muestras de geología y exhibiciones que viajan a otros museos del país. Pero lo más valioso no está solamente en las vitrinas, está en la pregunta que uno debería hacerse cada vez que lee un nombre en la entrada de un edificio. ¿Quién fue esta persona? ¿Y qué hizo para merecer estar ahí? Los nombres que se le asignan a los edificios no se le asignan solamente por una simple casualidad. Detrás de cada uno hay una historia que vale la pena conocer. Era un intelectual, eso es lo número uno, de un muy buen corazón, una persona muy activa, era una persona muy humana, muy amigo de ayudar al estudiantado y que quería mucho al cantón de Turrialba. Aunque él falleció en 1990, ya hace bastante tiempo, el legado de él sigue vigente, porque no es el hecho que el museo se llame Omar Salazar Obando, es saber por qué se llama Omar Salazar Obando y saber quién fue Omar Salazar Obando y qué dio Omar Salazar Obando para merecer ese homenaje. Gracias por acompañarnos esta nueva semana en Código 1940. Estuvimos con ustedes Sebastián Varela Montero, asistente de podcast y estudiante de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, y su servidor Pablo Mora Vargas, periodista de la Oficina de Comunicación Institucional OSI, que por cierto es la instancia que produce este podcast en colaboración con radioemisoras UCR. Es todo por ahora, nos encontramos la próxima semana. Hasta luego. Escuche Código 1940 en las radios UCR todos los lunes a las 6:30 de la mañana o bien en el espacio de Código 1940 en Spotify y en YouTube. Código 1940.